Somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Esta es la asignatura Análisis detallado de los modelos pedagógicos en lengua y literatura. Los integrantes de este grupo son Caja Fernández Kelly, Delgado Macías Kevin, Guillín Macías Miguel y Quirós Reyes Shir. Vamos a hablar sobre los modelos constructivistas centrados en el proceso de cognición situada y aprendizajes basados en problemas. A continuación, mi compañera Shirley les va a explicar un poco sobre este tema. Okay. Uno de los objetivos de la educación es formar personas que sean capaces de interpretar los fenómenos acontecidos en el medio que le rodea o nos rodea. Estos conocimientos que se adquieren en la vivencia o realidad permiten tener experiencias de conocimientos y conocimientos previos. ¿Para qué la escuela se enfoca en ello? Se enfoca en ello para crear personas capaces de construir posibles soluciones a las problemáticas que acontecen en nuestro medio, temas de importancia en la sociedad actual, que muchas veces como personas nos llega a hacer pensar de que las cosas no se están haciendo bien. Por eso, en el modelo constructivista se utiliza la metodología de los ABP, que son los aprendizajes basados en proyectos, los cuales son utilizados para que el estudiante sea capaz de trabajar en conjunto de manera activa y usando lo cognitivo, y que en aquel trabajo se construyan habilidades sociales, se fortalezca la inteligencia emocional. Ahora, Miguel, ¿qué aportes nos tienes tú sobre el tema? Bien, podemos decir que uno de los nudos críticos del constructivismo en su tránsito por la epistemología de la educación es entre que no es lo mismo conocer que aprender. Y el enfoque constructivista simplemente concibe a la persona como un resultado de la interacción entre el ambiente y la comprensión del mismo. Entonces, haciendo del conocimiento una construcción del ser humano, de ahí el constructivismo. Este modelo de educación, se podría decir, este enfoque, contiene características entre las cuales podemos nombrar, por ejemplo, que el alumno es el elemento central del aprendizaje, algo que le falta a algunos enfoques que se centran tanto en la transmisión de conocimientos como en el profesor antes de que en el alumno. Está también la parte del nivel del desarrollo del alumnado, se adapta a las necesidades del alumno y según el contexto y el momento del aprendizaje. Se toman en cuenta, por ejemplo, de manera integral sus diferencias individuales, sus intereses, actitudes, creencias, que podría ser estilos o contexto en particular. Toma en cuenta los conocimientos previos como cimientos, como bases, para construir más conocimientos, pero conocimientos que sean habilitados de modo que los pueda utilizar, les sean de utilidad, les sirvan. Otro podría ser que favorece la autonomía del estudiante. El profesor aquí planea de manera estructurada, pero flexible, las experiencias de aprendizaje. Y aquí, en lugar de ser el profesor el centro de atención o el principal protagonista, es aquí solo un mediador y facilitador del aprendizaje. De modo que otros enfoques están planteados desde, por ejemplo, la transmisión de información por parte del docente, donde el rol del alumno no tiene el privilegio de tener participación activa dentro del proceso educativo, algo que en cambio sí funciona en el modelo constructivista. Y de esto más o menos nos va a hablar un poco Kelly. Ya, les voy a hablar sobre los modelos constructivistas. Primero, el proceso centrado en la cognición. Pues el modelo constructivista tiene como el autor principal al estudiante. El estudiante en este proceso educativo va a crear sus propios aprendizajes desde la experiencia de acuerdo a su potencial y a su contexto. Entonces el alumno de esa forma aprende de manera significativa. El docente es un mediador, es un guía, es el facilitador del material con el que el alumno va a crear sus, sus conocimientos y pues las experiencias se adquieren mediante una interacción entre el sujeto y el objeto, es decir, entre el estudiante y lo que está aprendiendo, lo que quiere luego aprender. Y pues hay que tener claro que para que el estudiante
adquiera nuevos conocimientos, construya sus conocimientos, tiene que haber otros conocimientos bases que desde estos van como a desintegrar otros nuevos. Y bueno, tengo que hacer referencia hacia aportes fundamentales epistemológicos, desde la genética piagetiana. En cuanto al constructivismo, pues nos dice que al momento de construir conocimientos, no solo es ser activo en el entorno, sino más. Los conocimientos, pues como lo dije anteriormente, se crean desde conocimientos previos. El sujeto es quien construye su propio conocimiento y desde el punto de Piaget estaba interesado en identificar, en explicar, en describir principios y procesos generales del funcionamiento cognitivo, como la asimilación y acomodación, también el equilibrio y temas de conciencia que estudian cómo los principios y procesos intervienen en la construcción de las categorías lógicas del pensamiento racional de los estudiantes. También un enfoque constructivista es adecuado para vencer las fallas de los sistemas educativos, como los tradicionales, que se centraban más en la memorización y la descontextualización. Sin embargo, pues son necesarias otras metodologías que ayuden al estudiante a pensar y a ver las cosas desde una perspectiva diferente, y es lo que se necesita en el sistema educativo actual o lo que se está buscando. El educador debe utilizar estrategias que se adecúen a las necesidades tanto del profesor, del estudiante y de la institución, además del contexto, para lograr así los objetivos educativos que se han planteado. También se requiere de una comprensión integral de potencialidades y habilidades desde diferentes teorías para la toma de decisiones y esta misma aplicación para solucionar cualquier situación. También hay que recalcar que el profesor debe ser muy flexible, debe ser creativo, debe ser espontáneo frente a cualquier situación que se llegue a presentar en el aula de clase. A lo que quiere acercar el constructivismo es hacia un conocimiento en sí, más no hacia la verdad. El proceso educativo siempre va a ser el contenido, los aprendices y la persona que enseña o que guía a enseñar. Y bueno, ahora sobre el aprendizaje basado en los problemas, o más conocido como el ABP, pues es una metodología activa donde la enseñanza se va a centrar también en el estudiante y produce aprendizajes desde la solución de problemas. En este tema, uno de los autores referentes es John Dewey. Él dice que la importancia de aprender es la experiencia, pues los estudiantes cuando encuentran un problema hace que estimulen sus pensamientos para encontrar, para buscar primero, luego encontrar y poder solucionar el problema que se ha presentado. También Vygotsky es otro de los autores que nos habla y por su parte señala la importancia de la participación del estudiante en comunidades de aprendizajes cognitivos. Aquí el alumno intercambia y compara ideas con otros estudiantes para solucionar los problemas, pues a veces no solo una persona tiene las soluciones para dicho problema y entre todos pueden encontrar una mejor solución para el mismo. Para la implementación del aprendizaje basado en problemas hay 3 fases según Díaz, Barriga y Hernández. Pues la primera nos habla sobre la preparación de la situación del ABP, la segunda del establecimiento de la situación del ABP entre los estudiantes y la tercera el proceso de resolución de problemas. Asimismo, hay una serie de pasos que, bueno, de ahí se destilan en etapas para la aplicación según Egen y Kaukac. La etapa 1 es identificar una pregunta. La etapa 2 nos habla sobre generar hipótesis del problema.
La etapa 3, el acopio de la información. La etapa 4, evaluación de hipótesis. Y la etapa 5, que es generalizar. Todas estas etapas nos ayudarán a encontrar en sí el problema que deseamos darle una solución. Y bueno, Kevin, ¿tú qué opinas de todo esto? Bueno, como ya antes mis compañeros han hablado y han dicho sobre estos dos temas planteados, primero que el modelo constructivista se enfoca más en el docente. En sí está ligada a la filosofía, al arte o a la psicología, pero en caso de la educación, el docente se plantea preguntas como cuáles estrategias va a utilizar en el momento de la clase, cómo la va a dar, cómo va a hacer que el estudiante entienda todo lo que dice. Es por esto también que en el modelo constructivista actúa la perspectiva racionalista y el empirismo. En lo que es el racionalismo, se considera a la razón como fuente, prioridad del conocimiento. Es decir, que lo que la razón tiene, lo que juzga, eh, en todas partes lo que la razón dice no se puede cambiar, eso es. Pero por otra parte está lo que es el empirismo, que nos dice que se basa más en la experiencia que tenga estudiante y así adquirir saberes. Eh, Luego, en lo que es sobre el aprendizaje basado en problemas o el ABP, como ya lo dijeron antes mis compañeros, es una estrategia, un método que plantean los docentes basado específicamente en el estudiante como un protagonista para el aprendizaje. Un ejemplo que se puede dar de que se viene dando desde mucho tiempo, es como lo dijo mi compañero Miguel, que no es lo mismo aprender que conocer. El estudiante al momento de recibir una clase conoce el tema o lo escucha, pero no lo percibe de la manera que es en realidad, no lo aprende. Y es entonces donde entra el docente con métodos para adaptarse a las necesidades de esto y poder ayudarle a aprender mejor. También en lo que es en el ABP, la indagación por parte del estudiante es una estrategia de las más importantes, en la que no solo le ayuda a adquirir conocimiento, sino que en base a esto le permite conocer que es capaz de aprender y de saber cosas a través de su experiencia o a través de los problemas que se dan tanto en su educación como en su vida diaria. Bueno, y este ha sido el aporte de nosotros hacia la educación constructivista. Gracias.